Bueno, ahora continuamos con nuestro proyecto. En la última parte, o en el último video que grabamos, habíamos instalado algunas dependencias. Bueno, ya debemos de tener algunos cambios pendientes en nuestra rama. Por el momento lo vamos a concentrar en lo siguiente. Tenemos ya un, digamos, un home, que es la vista principal, donde simplemente tenemos unos estilos. Por el momento no hay nada que mostrar. Entonces, si lanzamos nuestra app, en este caso, pues no nos va a reconocer absolutamente nada. Para ello, dentro de nuestro proyecto vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar componentes. Dentro de esta carpeta, pues obviamente vamos a alojar todos esos componentes que vamos a renderizar dentro de nuestra aplicación. Vamos a crear nuestro primer componente. Este nuevo componente lo vamos a llamar el Main Navigation. Main Navigation porque va a ser el controlador o el componente controlador de navegación para nuestro repositorio, o perdón, para nuestro proyecto. .js. Listo, ahí lo tenemos. Está obviamente vacío. ¿Qué vamos a importar o cómo lo vamos a trabajar? Pues de nuestras dependencias esas que instalamos, vamos a importar React Navigation Stack. Entonces, en primer lugar, lo primero que debemos de hacer es importar todo de React. Entonces, import asterisco como React. ¿De dónde? De React. Ahí lo tenemos. Listo. Esta es nuestra primera importación. La segunda importación que vamos a hacer es la del Stack Navigation. Entonces vamos a importar nuestro Stack Navigation. Entonces aquí lo tenemos. Para agilizar el video, yo simplemente lo copio y lo pego. Aquí lo tenemos. Ustedes pueden ir pausando y visualizando qué es lo que vamos a importar. Listo. Por el momento, estas son las que necesitamos hasta el momento. Listo. ¿Qué sigue? Vamos a crearnos un objeto de JavaScript de tipo const, donde vamos a renderizar el create stack navigator. Entonces vamos a llamarlo stack, donde va a ser igual, o le vamos a asignar el create stack navigator. Aquí lo tenemos. Como es un método, vamos a abrirle paréntesis y obviamente no le vamos a pasar por el momento nada. Vamos a tratar de controlar las vistas de nuestra aplicación. Entonces lo que vamos a hacer en este caso es a crearnos una nueva clase. Esta clase, ¿sí?, con la palabra reservada class, la vamos a llamar main navigation, porque va a ser pues, nuestra navegación principal. Esta main navigation lo vamos a extender, perdón, extend de React Pure Components, de React punto Pure Components. Perdón, esta no es Pure Components. Ahí lo tenemos. Abrimos llaves, cerramos llaves. Dentro de este, ¿qué vamos a mostrar? Bueno, utilizando nuestra lógica, ¿qué contiene un navegador? Vamos a irnos a la librería principal de React Navigation. Entonces, React Navigation, ¿para qué nos permite o qué podemos hacer con React Navigation? Entonces, por acá tenemos en nuestro navegador, React Navigation nos va a permitir manejar las vistas de los componentes y retornarlos por medio de elementos. Entonces, una función normal como la que tenemos inicialmente, pues que es esta, podremos recuperar información y que nos retorne por medio de un Stack Navigator esas vistas. Entonces, en este caso, por medio del stack vamos a renderizar una vista. En este caso, pues creamos ya nuestro componente llamado home, y eso es lo que vamos a mostrar. Entonces básicamente nos vamos a basar en esta misma lógica. Entonces nos devolvemos a nuestro proyecto. Ahí les dejo para que ustedes obviamente accedan a la documentación oficial de React Navigation y puedan comprobar que lo que pues yo estoy haciendo en este caso es real. Ahí lo tenemos. Entonces class main navigation lo extendemos de React Pure Component y ahí vamos a crear un render. Ese render es lo que nos va a retornar la vista. Render. Como esto es un objeto, un método, vamos a abrir llaves y vamos a decir que es lo que vamos a retornar. ¿Qué queremos que nos retorne? Palabra reservada return, y dentro de ese return vamos a definir
qué es lo que nos va a retornar. Aquí sí debe de haber algo. Entonces, según la estructura de React Navigation, vamos a consumir lo que se conoce, digámoslo así, como los hooks. Esos hooks nos permiten manejar los estados de los componentes. Ahorita ya miraremos de qué se trata. Por el momento vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear una variable llamada name, o un valor, perdón, llamado name, en el cual pues vamos a retornar una vista en especial. ¿Qué es lo que queremos retornar? El home. Así de simple. Y estamos basándonos en la misma documentación. Enter. ¿Qué vamos a llamar? A un componente. Perdón, aquí, componente. 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 Listo, component. Ese componente va a ser igual al home. Obviamente, ¿por qué no nos reconoce el home? Porque no lo hemos importado, no lo hemos utilizado. El home todavía no está funcional, entonces obviamente nos va a arrojar el error. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Como ya el home existe, así no tenga nada, vamos a importarlo acá. Bueno, existe, pero no lo hemos exportado. Entonces, ojo a eso. Vamos a aplicar el export default de este elemento. Entonces, digamos, va a exportar a home. Listo. Para exportarlo, obviamente tenemos que crear algún elemento que pues, es el que se nos va a retornar. Entonces, ¿qué esperamos de retornar? Pues home. Entonces nos devolvemos un poquitico, aquí ya lo tenemos exportado. Recordemos que estos son puros estilos, no los necesitamos por el momento. Y dentro de nuestro home vamos a importar el hook, los hooks, que ahora sí vamos a mirar de qué se trata. Vamos a crear nuestro home, vamos a importar de React los hooks. El primer hook que vamos a utilizar, el use effect y el use state. Entonces, esta línea que ustedes ven es con la cual vamos a importar los hooks que ya obviamente tenemos instalados y vienen nativos dentro de React. Vamos también a llamar a Activity Indicator para que nos muestre pues, a manera de indicador las actividades, cómo las vamos a manejar, etcétera. Entonces vamos a importar Activity Indicator, vamos a importar también las vistas para que nos reconozca los estilos. Vamos a importar Style Sheet, ¿cierto? Porque por acá lo tenemos creado, la forma de trabajar con scroll, todo esto. Entonces esto yo lo hago con el objetivo de que agilicemos nuestro proyecto y le sea para ustedes más fácil pausar un video, copiar y pegar, control V. Entonces, ¿qué vamos a importar acá? No, estamos importando Active Indicator, View, Style Sheet, Dimension, Scroll View, que es lo que vamos a utilizar dentro de nuestro proyecto, en este caso dentro del home. Muy importante, cuando estamos hablando de los hooks, pues eso nos menciona el estado. Entonces, ¿qué es un hooks? Digámoslo así, que es una funcionalidad que tiene React o React Native para almacenar los estados. Por ejemplo, los contadores inicialmente pueden arrancar en un 0 y nosotros por medio de un hook establecer cómo se va a modificar, si va a sumar en 1, si va a restar, si va a multiplicar, es decir, las acciones que vamos a efectuar dentro de ese componente. Listo. Entonces, continuamos. Vamos a importar también, bueno, para importar acá otro elemento que es muy importante. Vamos a crearnos una nueva carpetica. Por el momento pausemos acá, guardemos, control S y vamos a crearnos una nueva carpetica antes de que se nos pase. En la lógica de Node.js, pues debemos de manejar o consumir un API por medio de una librería que se llama Axios, que ya ustedes obviamente en el package.json identificarán. Vamos a crear esos servicios. Entonces vamos a crear una carpeta que se llama service. En esa carpeta service, pues que esperamos retornar todo lo que va a ser el consumo de nuestra API. Entonces dentro de service vamos a crear un archivo llamado service.js. Este caso, como no es un componente sino un archivo que nos va a servir y nos va a consumir el API, eso sí puede ir en minúscula tal cual, service.js. ¿Qué deberíamos mostrar dentro de service dentro de nuestro service.js?
pues los endpoints que vamos a consumir. Lo primero que vamos a hacer dentro de nuestro service es importar a Axios. Axios es una librería que nos permite hacer peticiones de tipo HTTP a APIs por medio de Node.js. Entonces vamos a hacer esa importación, vamos a importar Axios. Listo, ahí lo tenemos. Axios de Axios. Lo que sigue, vamos a crearnos unos objetos o unas constantes que van a ser consumidas durante nuestra API y necesitamos validar lo correcto. ¿Recuerdan cuando nos registramos en DemoIDB? Bien, para esto vamos a crear lo siguiente. Este es el caso mío. Recuerden que ustedes deben de utilizar los datos y la API key que ustedes generaron. Entonces vamos a crear una constante la cual voy a llamar API URL, porque esto lo va a necesitar Axios para consumir los endpoints o las rutas. ¿Qué le voy a pasar en este caso? La URL donde vamos a consumir nuestro API, que esta es igual obviamente para todos. Es esta. Ahí lo tenemos. Lo segundo que lo vamos a crear, bueno, esto quedó mal, ahí sí. Lo segundo que lo vamos a crear es otra nueva constante. En esa constante vamos a relacionar nuestra API key. Esta API key es obviamente la que generamos dentro de nuestro registro en el API pública. También debe de ir como un strings, entonces va a ir dentro de comillas simples. De una vez pongámosle las comillas, el punto y coma al final, y vamos a pasarle nuestra API key. Recuerde que es un tipo hash alfanumérico. Yo simplemente lo copio y lo pego de donde lo obtuve. Ustedes pueden simplemente utilizar una estructura diferente. Para este caso yo estoy creando el valor de API key para que simplemente se me concatene a la URL. Entonces, ¿cómo se va a hacer la petición? A esta URL, y luego el valor de API key es el que nos va a permitir acceder a los endpoints. Bueno, vamos a pausar acá este video para que no se nos extienda demasiado y nos vemos en el siguiente.